Muy buenos noches, me gusta muy pasadas mañana. Bueno, el día de hoy, 27 de agosto, pero más tempranito, ¿no? O ya un poco más tarde. Estados Unidos ha estado, y déjenme decirlo así, ha estado molestando al mundo con aranceles, con migrantes, con todo lo que se pueda hacer y deshacer. Estados Unidos es un país predominantemente de migrantes, ingleses, irlandeses, alemanes, chinos, que llegaron en la época colonial y a los habitantes oriundos de ahí, a, a todas las tribus que existían, pues en algunos casos las exterminaron y acabaron con la población original de Norteamérica. Estados Unidos es un país, un depredador tremendo, que es adicto al petróleo, pero adicto, ¿eh? O sea, ellos no pueden vivir sin petróleo, como todos los países, ¿no? Pero digo, los, los demás países hacen su correcta administración para tener este recurso, si lo tienen, lo explotan, y si no lo compran, como el caso de Japón, España, etcétera, ¿no? Uno de los principales problemas de Estados Unidos es que se siente el policía del mundo, ¿no? Y agarra y pone sanciones a diestra y siniestra. Vamos a ver ahorita la parte de lo que llaman los bloqueos económicos, que meten bloqueos económicos y sanciones internacionales, que al final del tiempo son herramientas utilizadas por países y organismos internacionales para presionar a estados, entidades o individuos que se consideran una amenaza para la paz. Que se consideran una amenaza para la paz, ¿eh? La seguridad o los derechos humanos. Estas medidas pueden variar desde embargos comerciales hasta restricciones financieras, bloqueo de activos, prohibiciones de viaje o sanciones selectivas contra personas o sectores específicos. A continuación, vamos a detallar qué países actualmente tienen un bloqueo. Y bueno, el primero es Cuba, que está desde el año de 1960. Y hablan, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El secretario de Estado se me fue, Marco Cruz, ¿no? Creo que se llama, bueno, o el Cruz, que es un cubano, traidor, es un traidor de su país, porque el cubano debería de apoyar a su país, ya que está en el gobierno, para que estas sanciones se quitaran, ¿no? Pero es un tipo de lo más desconsiderado y un miserable, ¿no? Dice, Cuba enfrenta un embargo económico por parte de Estados Unidos desde 1960, considerado uno de los más prolongados de la historia. Este embargo incluye restricciones comerciales casi totales, prohibición de transacciones financieras con ciudadanos o empresas estadounidenses y sanciones extraterritoriales a empresas extranjeras que comercian con Cuba. O sea, yo prohíbo mis empresas que hagan cualquier tipo de transacción comercial con Cuba. Ah, pero si algún país lo hace, me lo friego. O sea, ¿de qué me hablas? Pinches gringos.
a empresas extranjeras que comercien con Cuba. Es la ley Helms-Burton de 1996. Aunque se permiten exportaciones de alimentos y medicinas, las regulaciones son complejas y limitan severamente el acceso. El impacto que ha tenido Cuba se estima de 90.000 millones de dólares hasta 2008, dificultades para importar bienes esenciales y restricciones en el acceso a tecnología y créditos internacionales. El motivo, nacionalización de empresas estadounidenses en la década de 1960. Políticas comunistas, ¿eh? Ningún país en el mundo, ha aplicado el comunismo en toda la extensión de su palabra. Es un híbrido, es entre el socialismo y pues un poco de comunismo, pero realmente es socialismo. En el comunismo no hay empresas particulares, ¿no? O privadas. En Cuba sí hay empresas privadas, ¿no? Y yo lo vi mucho en el programa este de mi socio, cuando fue a Cuba, sí, pero en Cuba. Sin embargo, bueno, así lo marcan. Entonces decimos el motivo de nacionalización de empresas estadounidenses en la década de 1960, políticas comunistas y tensiones geopolíticas durante la Guerra Fría. Bien, ese es Cuba. Ahora, Irán, sanciones. Estados Unidos impuso sanciones desde 1979 tras la crisis de los rehenes de Teherán. Recuerdan esto, ¿no? En las Olimpiadas. Reforzadas, viento. Esto fue en la embajada, perdón, esto fue en la embajada de Estados Unidos en Teherán, reforzadas en 2018 tras la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear JCPOA. JCPOA. Incluyen prohibiciones de comercio de petróleo, metales, transacciones en reales y sanciones a entidades e individuos relacionadas con el programa nuclear, misiles y represión interna. La Unión Europea y la ONU también han aplicado sanciones, aunque algunas fueron levantadas en 2016 tras el acuerdo nuclear. El impacto significa de ingresos petroleros, escasez de bienes esenciales y limitación en el comercio internacional. El programa nuclear, o sea, yo esto no estoy de acuerdo. O sea, Estados Unidos tiene bombas. Eh, Israel, que es un estado fascista, tiene estos artefactos. Rusia, ¿no? Este, Francia, ellos sí pueden tener este tipo de armamento. Los demás no. Los demás no pueden tener ese armamento. O sea, ¿de qué me hablan? ¿No? Apoyo a grupos considerados terroristas por Estados Unidos y violaciones de derechos humanos. Bien, ahora Corea del Norte es otro. Corea del Norte tiene sanciones multilaterales de la ONU y unilaterales de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países desde los años 90, intensificadas en 2013 por el programa nuclear. Incluyen embargos de armas, restricciones al comercio de bienes, combustibles, maquinaria, bloqueo financiero y sanciones a buques. El impacto, aislamiento económico, riesgo de hambruna para 10 millones de personas y eso no les importa. Eso no les importa. Y restricciones en la producción agrícola. Motivo, desarrollo de armas nucleares, pruebas de misiles y violaciones de derechos humanos. A ver, que nos platique Estados Unidos qué hace en Guantánamo, ¿no? ¿Por qué no nos platica un poquito de eso? Rusia, sanciones desde 2014. Tras la anexión de Crimea,
Fíjense, la anexión de Crimea, pero Trump se quiere anexar el canal de Panamá, Groenlandia, pero ahí no hay problema. Ahí no, nadie le pone sanciones ni lo critica. De Crimea, Estados Unidos, la Unión Europea y aliados impusieron sanciones a personas, empresas y sectores claves, energía, banca, defensa. Tras la invasión de Ucrania en 2022, las sanciones se intensificaron, incluyendo bloqueo de activos, restricciones al comercio de energía y exclusión de bancos del sistema SWIFT. Rusia responde con contrasanciones como la prohibición de exportación de gas. ¿Por qué será la guerra de Ucrania en pocas palabras? Porque Ucrania se quiere unir a la OTAN y eso estaba en los acuerdos de Minsk que no lo iba a hacer. Ucrania rompe el pacto que se tenía con un presidente, un cuerpo de cuarta que se vuelve político. Y bueno, hace todo esto por consejo de Occidente, a fin de meter en problemas a Rusia y provocarlo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues lo invadieron a Ucrania. ¿Qué está pasando? Que se está quedando con más de la mitad del territorio de Ucrania, ¿no? Y que siga la guerra va a terminar quedándose con Ucrania. Ucrania antes era de Rusia, pero bueno. Impacto. Afectación a 6.988 empresas y 518 buques. Aumento de la balanza comercial por mayores exportaciones a China e India, pero restricciones en importaciones tecnológicas. Motivo: agresión en Ucrania, anexión de territorios y violaciones de derechos humanos. Venezuela, que es ahorita el tema. Sanciones, Estados Unidos impuso, y fíjense, en todas las sanciones, en todos los bloqueos, está Estados Unidos, ¿eh? Estos cabrones, nada más a eso se dedican. Impuso sanciones desde 2017, enfocadas en PDVSA, petróleo, el oro, la banca y funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Incluyen bloqueo de activos, prohibición de transacciones financieras y restricciones en el comercio de deuda venezolana. Algunas sanciones fueron relajadas en 2023, pero reimpuestas en 2024 por incumplimiento de acuerdos electorales. Impacto: colapso económico agravado, caída del PIB del 75%, aunque 65% ocurrió antes de, según ellos, antes de sanciones. Hiperinflación y crisis humanitaria. Motivo: represión política, violaciones de derechos humanos y corrupción. Violación de derechos humanos. ¿Qué está haciendo Trump hoy con los migrantes? En- Expulsando a una niña de 9 años. O sea, ¿de qué me hablan, no? Siria, sanciones de la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea desde los años 90. Pero espérenme, espérenme. Hablamos de los que llegaron a Norteamérica, que fueron los ingleses y los irlandeses, ¿no? Ma- Mayoritariamente. Sí saben ustedes que Inglaterra le confiscó a Venezuela 300 millones de dólares en oro, en barras de oro, que Venezuela depositó para su resguardo en Inglaterra. Ya se los quedaron, se los quedaron los ingleses. Venga, acá. Pero ellos son muy derechos, ¿no? Unos rateros de primer orden que están robando a la luz de todos 300 millones de dólares. Bien, Siria, sanciones.
de la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea desde los años 90, intensificadas por la represión durante la guerra civil, incluyen embargos de armas, petróleo y restricciones financieras. Impacto, limitaciones en el comercio de petróleo, equipos para represión y acceso a fondos internacionales, agravando la crisis humanitaria. Motivo, apoyo a grupos terroristas, represión de civiles y manejo de las crisis de refugiados. Pero ¿a quién pusieron en Siria? A un asesino, ¿no? Y lo están apoyando. Afganistán. Desde 1996, sanciones de facto por no reconocer el gobierno talibán, incluyendo bloqueo de activos internacionales y restricciones financieras. Impactos, crisis humanitaria severa, con 25 millones de personas necesitando asistencia urgente, agravada por la falta de acceso a reservas internacionales. Motivo, ascenso de los talibanes que fueron creados por los estadounidenses y violaciones de derechos humanos. Regiones específicas de Ucrania, Crimea, Donetsk y Lugansk, que son los territorios que Rusia ya, este, pues corrió al ejército que ya domina, ¿no? Que ya son parte con la guerra ya fueron, estos territorios ya fueron, pues, tocados por el ejército ruso y ya están con ellos, ¿no? Ya están bajo el control de Rusia. Sanciones. Estados Unidos y la Unión Europea imponen sanciones a estas regiones controladas por Rusia, incluyendo restricciones comerciales y financieras. Impacto, pues lo mismo. Aislamiento económico de estas regiones, limitando el comercio y acceso a recursos. Motivo, inexión rusa y conflicto separatista. Bielorrusia, sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania y represión interna. Incluyen restricciones a sectores económicos y funcionarios. Impacto, limitaciones al comercio y sanciones a individuos clave. Motivo, apoyo a Rusia y violaciones de derechos humanos. Pero Estados Unidos los derechos humanos los respeta. Dice, total de países con sanciones significativas actualmente. Al menos 9 países o regiones se enfrentan sanciones económicas o bloqueos relevantes, aunque el número puede variar según la definición de bloqueo económico. Las sanciones suelen ser impuestas por Estados Unidos a través de los FAC, ¿no? La Unión Europea, la ONU u otros actores, y su alcance varía desde embargos totales como en Cuba hasta sanciones selectivas como Bielorrusia. Efectividad y críticas. Las sanciones a menudo no logran sus objetivos políticos como el cambio de régimen y pueden afianzar a las élites en el poder mientras perjudican a la población. Hay un estudio de 1981-2000 encontró que solo el 20% de las sanciones lograron sus metas. Ahora, yo le diría, por un presidente con 34 crímenes, estar en la lista de un tipo que es un depredador de niños. Ahí no tenemos por qué sancionar ese país hasta que quiten a este degenerado. No, no deberíamos. Impacto humanitario. Las sanciones pueden agravar crisis humanitarias. Sanciones multilaterales contra unilaterales. Las sanciones de la ONU son consideradas más legítimas bajo el derecho internacional. La ONU, ¿quién es la ONU? Pues es el derecho secreto de Estados Unidos. Si Estados Unidos dice, te callas, la ONU se calla, ¿no? Ven ahorita lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué está haciendo la ONU para parar? ¿Qué pruebas hay de que Maduro es o pertenece a esa organización que dicen?
No hay ninguna prueba. Pero, o sea, dicen, es que Ovidio, a ver, Ovidio, ¿de qué me hablas? Si tú estás haciendo un acuerdo, y es algo de lo que luego vamos a hablar, un acuerdo con un delincuente, que él te va a decir lo que tú quieras que él diga. O sea, tú di que este fulano mató a sultán, lo voy a decir. Ovidio, ¿por qué? Porque pues, ya tienen un acuerdo. Se llevaron a toda su familia para que no sufrieran. Dejaron todas sus cosas aquí. ¿Le puede uno creer a Estados Unidos? ¿Le puede uno creer a Trump? No, no podríamos creerle, porque es un mitómano, un egocentrista. Es, bueno, bien, sanciones, bueno, ya dijimos esto, que unilaterales como Estados Unidos a Cuba. Yo les digo a los países, ¿por qué siguen apoyando a Estados Unidos con el bloqueo a Cuba? Todos deberían de unirse y decir, se acabó, cabrón, se acabó, no más bloqueo a Cuba. Punto. Y sácale como quieras, ¿no? Pero bueno, México no, ¿eh? México hasta le vende petróleo. Conclusión. Al menos 9 países o regiones se enfrentan sanciones económicas significativas con Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y Venezuela, siendo los casos más destacados. Las sanciones varían desde embargos comerciales totales hasta restricciones financieras y personales. Y su impacto económico y humanitario es considerable, aunque su eficacia para lograr cambios políticos es cuestionable. Para información, ok, este, es increíble lo que estamos viendo, ¿no? Estados Unidos sigue y sigue y sigue, poniendo sanciones a países, porque pues, es el policía del mundo, y tenemos a un presidente en Estados Unidos con 34 crímenes comprobados. Es un criminal el presidente de Estados Unidos, con fuertes, fuertes rumores de que este señor, Trump, un depredador de niños, un asqueroso depredador de niños, y lo tienen como presidente. Y todo esto lo hace Estados Unidos, Trump, ¿para qué? Para desviar, para desviar la atención sobre los archivos Epstein, les guste o no les guste esto, ¿sí? Porque ahora hasta su esposa está, al parecer, metida también, ¿no? Imagínense qué matrimonio tan bonito, ¿sí? O sea, ¿no? Pero bueno, dime tú qué opinas al respecto, dale like, te lo voy a agradecer, suscríbete al canal, te lo voy a agradecer, y comparte para que más gente vea la cantidad de bloqueos, los millones de personas que están afectadas, y con un país que hoy por hoy no tiene ni la autoridad moral y no tiene ética para aplicar cosas que hoy Estados Unidos está rebasando totalmente con sus políticas discriminatorias, antimigrantes, y de abuso a toda una población. Les agradezco mucho, Guillermo de María del canal de Nemini. Suscríbanse al canal, se los voy a agradecer. Denle like, coméntenme y con mucho gusto yo contesto. Compartan para que más gente se dé cuenta de cómo es Estados Unidos, del tipo de presidente que pusieron en la Casa Blanca, que es una verdadera porquería. Les agradezco mucho. Hasta luego.